El día de hoy hablaremos sobre la tabla periódica. Nosotros ya conocemos estructuralmente el átomo, conocemos sus partes, las partículas que lo componen, como son los protones, neutrones y electrones. Ya conocemos este comportamiento del átomo. Ahora a estos átomos los vamos a identificar en nuestra tabla periódica. ¿Qué es la tabla periódica y cuál es su estructura? La tabla periódica nosotros en la actualidad conocemos que es una representación esquemática en la cual los elementos químicos se van a encontrar de manera ordenada, teniendo en cuenta patrones periódicos y según la configuración electrónica de los átomos. En la actualidad nosotros conocemos la existencia de 118 elementos, los cuales estos ya se encuentran ubicados en esta tabla periódica moderna y nos va a permitir estudiar las propiedades de los elementos en forma sistematizada, ya que hay una variación regular en los grupos y periodos. Nos vamos a fijar centralmente en su número atómico, que lo vamos a encontrar en los elementos distribuidos de manera creciente. Vamos a conocer sus antecedentes. Para conocer nuestra tabla moderna actual, ha pasado por ciertos científicos que nos van a dar y aportaciones muy concretas sobre estos elementos que se han ido descubriendo alrededor del tiempo. El primero, que fue en 1813, nos da a conocer elementos según la clasificación, bien sean de los metales y metaloides. Turner en 1803. Luego tendremos a Dobereiner. En 1817. Luego tendremos a Johann Dobereiner en 1817. Él va a hacer una clasificación de los grupos de tres elementos con propiedades químicas similares, llamadas triadas. ¿Qué quiere decir? Que los pesos atómicos de el elemento A y el elemento C divididos entre 2 va a encontrar al peso atómico del elemento que 2, el elemento intermedio. Es así como Dobereiner ya comienza a ordenar en una tabla los elementos y poderlos dar ya una ubicación. Después vamos a tener a Newlands en 1964, donde él va a organizar a los elementos en grupo de 8 y obviamente los va a ordenar de manera ascendente de acuerdo a quién, a sus pesos atómicos. Él va a encontrar la similitud del primer elemento con el octavo elemento. Es por eso que a lo que él descubrió o a lo que él averiguó, estudió, se le conoce con las famosas octavas. Ya para 1869, estos dos científicos, Dimitri y Meyer, van a dar sus aportaciones de acuerdo a sus propiedades químicas y sus propiedades físicas. Dimitri Mendeleev, se basó principalmente en las propiedades químicas. Él va a clasificar a 63 elementos que se conocen de acuerdo al orden creciente de sus pesos atómicos, mientras Meyer se va a basar principalmente en sus propiedades físicas, o sea, quiere decir específicamente en el volumen atómico. Después vamos a conocer a Moseley en 1913, que nos va a dar una parte muy importante de una ley, y en 1915 el diseño de actual de nuestra tabla periódica. Como hemos hablado, primero vamos a tener a nuestra ley, que fue en 1913 por Moseley, y nos dice que las propiedades de los elementos químicos es una función periódica de sus números atómicos. Esta ley nos da a entender que la tabla periódica se ha ido ordenando de manera creciente de acuerdo a quién, al número atómico. Ya en 1915, Werner va a ser quien va a diseñar la tabla periódica con los conocimientos anteriores de los científicos ya dados, y de acuerdo basado ya en la ley de Moseley, se va a diseñar esta tabla periódica y con una distribución electrónica muy acorde a su número atómico. Y esta es conocida como la tabla periódica en su forma larga. Así como ya conocemos la parte histórica de la tabla periódica, la ley y el diseño de nuestra tabla periódica moderna, vamos a conocer su distribución. ¿Cómo es que se distribuye? Sabemos que tenemos 118 elementos hasta la actualidad
bien conocidos. Que la tabla periódica se sigue conociendo, se sigue descubriendo muchos más elementos, sí, la ciencia no para, pero hasta la actualidad bien conocidos con sus características, propiedades, son 118 elementos. Quiere decir que tenemos conocidos 7 periodos, 8 familias, 8 grupos, ¿ok? Entonces, de los periodos, ¿quiénes son los periodos? Estos periodos son 7 que lo vamos a encontrar de manera en las filas. Estos periodos también se les conoce con el nombre de niveles. Y las familias. Estas familias son dos tipos. Tenemos la familia A o el grupo A y el grupo B. Cada uno de ellos está conformado por 8 y lo encontramos distribuido en la tabla periódica de manera de columnas. ¿Cómo? Ok, vamos a conocer quiénes son los periodos y quiénes son los niveles. Los encontramos de manera aquí en filas, todos ellos enumerados desde el 1 hasta el 7. Ellos van a ser nuestras filas, nuestros niveles, nuestros periodos. Y las familias o los grupos lo vemos de manera horizontal. Ellos son las familias y lo encontramos de manera de columnas para cada uno de ellos. Por ejemplo, para la familia del carbono, si hablamos en familia y en grupos, todos los que pertenecen a esta misma columna se les llamará carbonoides. Para los nitrógenos, nitrogenoides. Y así. Entonces, esta es una manera ya de ir identificando los elementos de acuerdo al nivel o al grupo que pertenezca. ¿Quiénes son los periodos? Los periodos vamos a conocer dos. Si nosotros observamos en nuestra tabla, vamos a observar que hay periodos muy largos y hay periodos muy pequeños. ¿Quiénes son? El periodo 1, 2 y 3 serán periodos cortos. ¿Por qué? Porque son elementos que que tienen poca cantidad de elementos. Y los periodos 4, 5, 6 y 7 son los periodos largos, como pueden ustedes observar en esta pequeña tablita. Luego tendremos a lo que son las familias. Estas familias son dos. Vamos a tener al primer grupo, que es el grupo A, que se va a encontrar formado por elementos representativos, los que más se utilizan. Ellos son los representativos, donde los electrones externos y electrones de valencia se encuentran en los orbitales, en los bloques S y en el bloque P. Ellos todos son los elementos pertenecientes a este grupo A. Y como les había mencionado anteriormente, por ejemplo, tenemos a los metales alcalinos, a los metales alcalinos tercios, los metales tercios, los carbonoides, los nitrogenoides, los calcógenos, los halógenos y los gases nobles. Todos ellos pertenecen a los elementos representativos, al elemento o a la familia del grupo. Ojo chicos que los elementos pertenecientes al grupo 1A, todos ellos son metales alcalinos, con excepción de quién, del hidrógeno. Él es el único que no es un metal. Es por eso que es una excepción dentro de este grupo. El grupo B estará formado por los elementos de transición, es decir, cuando tú realizas tu configuración electrónica y el último electrón que has distribuido se encuentra en el subnivel D o subnivel F, estos pertenecen al grupo o familia B, como tenemos a la familia del cobre, la del zinc, la del escandio, del titanio, del vanadio, del manganeso, del cromo y de los elementos ferromagnéticos. Ellos pertenecerán al grupo y familia B, como lo pueden observar en la imagen. Ellos, los que están de colores, se encuentran dentro del bloque D y la parte de abajo, las tierras raras, ellos son pertenecientes al bloque F. Ahora, ¿cuáles son las clasificaciones de estos elementos? ¿Qué origen van a tener? Vamos a conocer elementos naturales y elementos artificiales. Los primeros son aquellos que se van a encontrar en la naturaleza de forma libre, formando ¿qué? Compuestos. ¿Cuántos tenemos en total? Son 90 elementos, desde el hidrógeno, que su número atómico es 1, hasta el uranio, que su número atómico es 92. Y si yo dije que son 90 elementos, ¿cuáles son estos dos? Estos dos son excepciones, que es el tecnecio con número cuántico 43 y el prometio, que es el número 61. Estos dos que he mencionado últimos son artificiales. Y dentro de los elementos artificiales vamos a obtener que mediante la transmutación nuclear actualmente son 28 elementos reconocidos por la UPAC. Así como la tabla periódica ha sido dividida, clasificada según su origen,
La tabla periódica también, para su mejor estudio, ha sido estudiada según sus propiedades. ¿Cuáles son ellas? Ellos son los metales, los no metales y los metaloides. Dentro de los metales vamos a conocer sus propiedades físicas y sus propiedades químicas. Los metales en la imagen que yo les he presentado son todos los que se encuentran de color rojo. Ojo, a excepción del hidrógeno. ¿Quiénes son las propiedades químicas y cuáles son sus propiedades físicas? Las propiedades químicas tenemos que el nivel extremo que va a poseer es 1, 2, 3 o 4 electrones y las reacciones químicas se van a oxidar, quiere decir que va a perder electrones, por lo tanto se va a presentar con signo de catión positivo y se va a encontrar formando sales y óxidos, mientras que en sus propiedades físicas vamos a observar que son sólidos, a excepción de quién, del mercurio, que se va a encontrar en estado líquido, el galio y el cesio. Estos van a poseer, los metales, una temperatura de fusión y de ebullición variable y van a poseer por lo tanto una densidad variable. Son maleables y van a ser dúctiles, al momento que ellos van a tener una alta conductividad térmica, teniendo una alta conductividad eléctrica. Y obviamente todo metal va a poseer un brillo metálico. ¿Y quiénes son los no metales? Los no metales en esta imagen yo les he representado de nuevo con color rojo. Todos ellos son los no metales. También van a presentar sus propiedades físicas y sus propiedades químicas. Dentro de sus propiedades físicas se puede observar que son opacos, como el azufre y el carbono, que es el grafito. Son malos conductores de calor y de electricidad. No son dúctiles ni maleables, son quebradizos. Estos van a tener una densidad muy baja y por lo tanto su punto de fusión bajo, por lo que va a existir tres estados de la materia. Por ejemplo, para el azufre, para el fósforo y para el yodo van a ser sólidos. El bromo y el líquido, el cloro, el nitrógeno y el oxígeno son gases a temperatura ambiente. O sea, generalmente son blandos, a excepción de quién, del diamante, que es que se va a encontrar en forma del carbono y sus propiedades químicas, encontraremos que el nivel externo van a poseer 4, 5, 6 o 7 electrones, a excepción, claro, del hidrógeno y del helio. Y en la naturaleza, ¿dónde lo vamos a encontrar? Lo vamos a encontrar de manera libre o formando parte de la mayoría de los compuestos orgánicos e inorgánicos. También tenemos a los metaloides o semimetales. Son en total 8 elementos. Todos estos se van a encontrar en estado sólido, poseyendo ¿qué? Propiedades físicas intermedias entre los metales y no metales, específicamente la conductividad eléctrica. Quiere decir que ellos van a compartir características de los metales y de los no metales. Es por eso que se encuentra en medio de ambos, porque tienen estas dos características. ¿Ok? Bien, ahora, esta clasificación de los elementos metales, no metales y metaloides es según sus propiedades físicas. Por lo tanto, sus propiedades químicas, los elementos se van a no solo a clasificar en metales y no metales, sino que también los vamos a conocer por bloques. ¿Según qué? Según la distribución electrónica. Lo que está de color anaranjado es nuestro bloque S, nuestro subnivel S. Lo que se encuentra de color celeste es nuestro bloque D o los metales de transición. Nuestro bloque P se encontrará donde encontramos la mayor parte de de nuestros no metales. Obviamente también tenemos a los metaloides, pero todo este grupo, todo este conjunto de elementos pertenecen al bloque P, con excepción del helio, que es el único que pertenece al bloque S. Y tenemos al bloque D, que se encuentra en las tierras raras. Y ya aprovechando aquí, recordaremos la cantidad de electrones como máximo que puede contener cada subnivel. El bloque S como máximo puede contener 2 electrones, P 6, D 10 y F contendrá 14 electrones dentro de su estructura electrónica. Como ya conocemos a ellos, vamos a conocer unas propiedades atómicas de los elementos en la tabla periódica. Esto es un poco ya más complejo, pero tenemos que hablar de cada uno de ellos. Esta tabla periódica ha sido distribuida cumpliendo ciertos caracteres.
Así como su número atómico va a cumplir ¿qué? Va a cumplir su carácter metálico o carácter no metálico, si tiene su electronegatividad es alta o es baja, su carácter metálico, su radio atómico, su radio iónico. Todas estas propiedades han sido evaluadas para poder tener la distribución actual de nuestros elementos. Tenemos como primero a lo que es la electronegatividad. Esta es la habilidad, la fuerza relativa de un átomo que para atraer hacia sí los electrones de enlace químico. Es un enlace químico, ¿ok? El átomo más electronegativo va a jalar con más fuerza los electrones de un enlace. Por lo tanto, vamos a conocer aquí nuestra energía o electronegatividad, como lo pueden ver en las flechitas. Luego como concepto vamos a conocer la afinidad electrónica o electroafinidad. Esta es el cambio de energía cuando un átomo aislado gaseoso en el estado fundamental gana un electrón para convertirse en anión. Esta energía es difícil de medir y no se conocen valores exactos de todos los elementos. Claro, algunos se van a calcular teóricamente. Pero esta energía negativa cuando se libera y cuando es negativa hacia él, la mayor será la tendencia del átomo a aceptar un electrón. Estos metales alcalinos térreos y gases nobles no tienen tendencia a aceptar que un electrón, por lo que su energía de afinidad es positiva. Luego vamos a tener a lo que es la energía de ionización o potencial de ionización. Con estos dos nombres se le conocen a él. Nos da como concepto que es la mínima energía que debe ganar un átomo aislado. ¿De quién estamos hablando? Del gaseoso. Bien puede ser neutro o iónico para perder electrones y transformarse ¿en qué? En un catión. Así vamos a poder contener un elemento primero, segundo, tercero. Esto se va a expresar de acuerdo a su volumen, ¿sí? Del átomo. Luego vamos a conocer su carácter no metálico. El carácter no metálico es la capacidad de ganar electrones o capacidad de ¿qué? De reducirse, llamado también el poder oxidante. Es cuando pierde electrones, o sea, se catión. Y el carácter metálico se llama esta electropositividad, es la capacidad de perder electrones para oxidarse, llamado el poder reductor. ¿Okay? Luego encontramos al radio atómico. Este radio atómico es la mitad de la distancia entre dos núcleos de dos átomos adyacentes, que puede ser de dos clases, obviamente. ¿Okay? Entonces, miren, hasta aquí ya vamos conociendo la mayoría de los conceptos de estas propiedades atómicas de los elementos. Vamos dentro del radio atómico, conoceremos a dos, el radio metálico y el radio covalente. El radio metálico es la mitad de distancia de dos núcleos de átomos adyacentes de un metal sólido y el covalente será la mitad de la distancia entre dos núcleos de átomos unidos en una molécula. Es la diferencia entre el metálico y el covalente. ¿Ok? Y por último vamos a tener al radio iónico. El radio iónico es de un catión o de un anión. ¿Sí? Luego vamos a encontrar cuáles son las variaciones generales de las propiedades atómicas, ¿no? Como ustedes pueden divisar, es que si aumenta, disminuye de acuerdo a los niveles que pueden observar en tu tabla periódica. Que son, bueno, el carácter, la afinidad, la electronegatividad, la energía, el carácter metálico, el radio atómico y el radio iónico, los que hemos hablado. Todo esto es una variación general de las propiedades atómicas de los elementos dentro de nuestra tabla periódica. Como ya nosotros conocemos todos estos datos, estos conceptos, ya podemos identificar qué elemento pertenece a tal grupo, a tal periodo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a lograr a través de un ejemplo. Vamos a tener como partícipe al azufre. El azufre, su número atómico es 16. Y para nosotros ubicarlo en qué periodo y en qué grupo se encuentra, vamos a hacer una distribución electrónica. La distribución electrónica ya la tenemos realizada. ¿Cómo tú ubicas en qué periodo se encuentra? Tienes que observar y decir quién es
el nivel mayor. En este caso, el nivel mayor de 1, 2 y 3, el nivel es 3, el número es 3. Por lo tanto, él será tu periodo. El azufre se encontrará en el tercer periodo. Ahora te pide a qué grupo va a pertenecer. Si tú divisas, los últimos electrones en este nivel se van a encontrar en el subnivel S y el subnivel P. Entonces, si tú recuerdas que en tu tabla periódica el bloque S y el bloque P, a todos ellos se van a encontrar dentro del grupo A. ¿Ok? Ahora, los electrones de valencia son aquellos que se encuentran en el último nivel. Tienes que sumar 2 y 4, queriéndote decir que se encuentra en el grupo 6